La risa de Isabella Castillo resonó, helada y cortante. En el majestuoso patio de los Arrayanes de la Alhambra. Eres un don nadie. Demasiado insignificante para mi tiempo. Espetó al hombre que, de pie a su lado, sostenía un viejo cuaderno de bocetos. Fernando Navarro no dijo nada. Simplemente recogió el lápiz que ella había tirado al suelo. Se lo devolvió con delicadeza, y se alejó entre las sombras de los arcos. Su gastada chaqueta de tela confundiéndose con el crepúsculo. A la mañana siguiente, Isabella, con su porte altivo y su impecable traje de diseño, entró en la opulenta oficina de su padre, el renombrado empresario inmobiliario Ricardo Castillo, lista para cerrar el trato más grande de su carrera, la adquisición de una cadena hotelera en la costa. En cambio, Ricardo se levantó de su asiento, el rostro pálido, y pronunció dos palabras al hombre al que su hija había despreciado. Fernando. Has venido en persona. Fernando había aceptado la invitación a la gala benéfica en la Alhambra, como un favor discreto a una vieja amiga. Una de tantas pequeñas y desinteresadas acciones que realizaba para apoyar programas de restauración del patrimonio. No llegó como un magnate. Se presentó como uno más entre los artistas y artesanos locales. Con una camisa sencilla y una chaqueta que delataba años de uso. Mucho antes de aquella noche, Fernando había sido un joven con un futuro brillante en la arquitectura, truncado por la tragedia. Tras el devastador terremoto que asoló su pueblo natal, dedicó su vida a la preservación de edificaciones históricas, fundando una modesta cooperativa de restauración, mientras criaba a su hermana menor. Los años de sacrificio habían templado su espíritu, dejándole poco apego por las frivolidades o las apariencias. Una conocida mutua lo sentó junto a Isabella Castillo, la vicepresidenta ejecutiva de Castillo Desarrollos, quien acababa de salir de una tensa reunión sobre la fusión que cambiaría el panorama hotelero español. Ella trataba la noche como una obligación, no como un placer. El patio de los Leones, iluminado con farolillos de seda, y el susurro de conversaciones sobre inversiones, no sobre la causa que los había congregado. Recibió a Isabella con 20 minutos de retraso, ya distraída por un mensaje de su socio, Javier, sobre los últimos flecos del trato. Apenas reparó en el hombre a su lado hasta que éste le retiró la silla antes de que el camarero pudiera alcanzarla. Una pequeña cortesía que ella desestimó como un reflejo automático, no como una señal de carácter. Cuando Isabella le preguntó a qué se dedicaba, Fernando respondió con sinceridad que ayudaba a las comunidades a preservar lo que el tiempo y el descuido habían dañado. Nunca se declaró pobre. Nunca se quejó de su situación, y nunca le pidió nada. Pero Isabella completó el resto del cuadro con sus propias suposiciones, decidiendo que era algún tipo de restaurador de medio pelo, o un guía turístico que se codeaba con la élite. Durante la cena, Fernando hizo preguntas incisivas sobre la ética del desarrollo urbano, el impacto en las comunidades locales, y la responsabilidad social corporativa. Isabella sintió como si un extraño la juzgara en silencio. Un hombre que, a su parecer, no tenía derecho a juzgarla. Notó que era inteligente, pero también que miraba su reloj con frecuencia, que observaba los zapatos de la gente más que sus caras, y que solo se animaba al hablar con los donantes más influyentes de la sala. Todos estos eran, para ella, indicios de su insignificancia, no de su profundo interés. Cuando la cena terminó, su chofer no había llegado porque Javier la había llamado de vuelta a la oficina. Fernando se ofreció amablemente a llevarla o simplemente a acompañarla caminando las 2 manzanas hasta su hotel. Isabella miró su vieja furgoneta de trabajo, aparcada afuera, y estalló en una carcajada tan fuerte que varios donantes y empleados del hotel se volvieron a mirar. Se aseguró de que su voz llegara a todo el vestíbulo mientras pronunciaba las palabras que definirían el comienzo de todo lo que estaba por venir, añadiendo que no tenía tiempo para un hombre que no podía seguir el ritmo de su vida. Fernando no discutió. Simplemente recogió el lápiz que se le había caído de la muñeca durante su arrebato de risa. Se lo devolvió en la palma de la mano, y le dijo con calma que no creía que el dinero fuera la razón por la que no eran adecuados el uno para el otro. Un aparcacoches cerca de la puerta bajó la mirada, incómodo al presenciar el intercambio.
Mientras una mujer del comité de recaudación de fondos susurraba algo detrás de su mano a una acompañante, Isabella sintió una breve oleada de satisfacción por haber trazado una línea clara entre ella y un hombre que, según ella, no pertenecía a su mundo, confundiendo el silencio que siguió con la victoria en lugar de la incomodidad de todos los que la habían escuchado. Luego él se marchó en silencio, e Isabella se alejó segura de haber ganado una discusión que nunca había comenzado. Esa misma noche, mientras conducía a casa en su furgoneta, Fernando recibió un mensaje de Ricardo Castillo, informándole que la reunión de la junta directiva comenzaría a las 9:00 de la mañana siguiente, y que, sin su firma, la fusión no podría avanzar en absoluto. Isabella llegó a la sede de Castillo Desarrollos a la mañana siguiente, con la confianza de alguien que creía que lo más difícil ya estaba hecho. Había pasado 14 meses preparando la fusión, y confiaba en que la junta la aprobaría sin complicaciones. Javier le había asegurado que esta sería la última formalidad antes de que Ricardo la anunciara como su sucesora. El momento por el que había trabajado toda su carrera, decidida a demostrar que nunca había sido ascendida, simplemente por ser la hija del fundador. Cuando las puertas de la sala de junta se abrieron, Isabella se congeló al ver a Fernando de pie cerca de la ventana, vestido exactamente como la noche anterior, sin llevar nada más que una vieja carpeta en lugar de un equipo de abogados. Y por un instante terrible, asumió que él había descubierto quién era ella, y había venido a avergonzarla. Antes de que pudiera llamar a seguridad, Ricardo se puso de pie tan rápido que su silla casi se volcó. Cruzó la sala, tomó la mano de Fernando con ambas manos, y pronunció palabras que detuvieron todas las conversaciones. Fernando, has venido en persona. Nadie en la junta había visto a Ricardo mostrar ese tipo de reverencia hacia nadie, ni inversores, ni senadores, ni siquiera los miembros de la familia que habían construido la empresa junto a él. Isabella miró a Javier en busca de alguna explicación, pero el rostro de Javier se había puesto tan pálido como el suyo, y el silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier cosa que Isabella hubiera experimentado en su vida profesional. Ricardo presentó a Fernando como el fundador del Fondo Navarro de Preservación Cultural, la entidad que controlaba 310 millones de euros en deuda convertible, directamente vinculada al futuro de Castillo Desarrollos. Si Fernando decidía convertir esa deuda, su fondo se convertiría instantáneamente en el mayor accionista de la empresa. Si se negaba a extender los términos de crédito de la compañía, la fusión que Isabella había tardado más de un año en construir se derrumbaría en cuestión de horas. Ricardo fue más allá, revelando que 8 años antes, cuando la empresa había perdido 2 contratos importantes y estaba al borde de la bancarrota, Fernando había aportado personalmente capital, diseñado la estrategia de reestructuración y salvado más de 4.000 puestos de trabajo en toda la organización. La voz de Ricardo se quebró ligeramente al recordar esos meses, describiendo noches sin dormir, calculando indemnizaciones que nunca quiso firmar. Y la mañana en que Fernando había entrado en su oficina sin ser invitado con un plan de reestructuración que no pedía nada más que tiempo. Nunca había pedido crédito público. Nunca había puesto su nombre en un comunicado de prensa, y nunca había utilizado el rescate como palanca sobre la familia que le debía todo. La mente de Isabella regresó a cada palabra que había pronunciado frente al hotel la noche anterior, y se preparó, segura de que Fernando ahora contaría la historia frente a toda la junta para humillarla como ella lo había humillado a él. En cambio, Fernando solo la miró, y dijo en voz baja que él y la señorita Castillo ya se habían conocido la noche anterior. Sin ofrecer nada más. Su contención la avergonzó más que cualquier recuento, porque él estaba protegiendo su dignidad en una sala donde ella no le había mostrado ninguna. Fernando explicó entonces que el Fondo Navarro de Preservación Cultural aún no podía apoyar la fusión, citando preocupantes irregularidades en los datos financieros que Javier había presentado, particularmente en torno a los costes de mantenimiento, los pasivos fuera de balance y un cierre silenciosamente planificado de la sucursal de Granada. Javier intentó redirigir la conversación afirmando que Fernando había estado alejado del sector inmobiliario durante años y ya no comprendía el mercado actual. Pero Fernando colocó un informe sobre la mesa que mostraba que casi 2.000 empleados perderían sus puestos de trabajo en 6 meses si el trato seguía adelante tal como estaba escrito. Un documento que Isabella nunca había visto,
A pesar de su papel en la supervisión de la transacción, antes de que se levantara la sesión, Fernando se dirigió directamente a ella y le dijo que si quería la silla de la dirección ejecutiva, necesitaba demostrar que entendía lo que la empresa estaba vendiendo realmente y quién se vendía con ella. Fernando solicitó un retraso de 72 horas antes de cualquier votación, insistiendo en una revisión operativa in situ de la sucursal de Granada. Y Ricardo lo concedió de inmediato. A pesar de las objeciones de Javier, dado que la autoridad de veto de Fernando hacía inútil la resistencia, Isabella asumió que Fernando la estaba castigando por el insulto en el hotel, y lo siguió hasta el pasillo, exigiéndole que separara sus sentimientos personales de los asuntos de la empresa. Fernando le dijo claramente que nunca había llevado nada personal a esa sala de juntas, y que era su propia vergüenza la que nublaba su juicio, no el suyo. En la sucursal de Granada, Fernando se saltó por completo la recepción ejecutiva. Se puso un equipo de protección estándar. Caminó directamente hasta el solar de construcción y saludó a los trabajadores veteranos por su nombre. Una familiaridad que sorprendió a Isabella mucho más que cualquier cosa que él hubiera dicho en la sala de juntas. Se detuvo en una estación de corte de mármol para preguntarle a un técnico mayor sobre la operación de rodilla de su padre. Guay. Se detuvo cerca de un comedor para preguntar si la máquina de café había sido reparada alguna vez. Pequeños intercambios que le dijeron a Isabella que no solo había memorizado un informe antes de llegar. Ella lo siguió a unos pasos, cada vez más consciente de que los trabajadores le respondían con una facilidad que nunca le mostraban a ella. No por falta de respeto hacia ella, sino porque Fernando claramente había pasado horas reales entre ellos. En lugar de revisarlos como partidas presupuestarias, pronto supo que Fernando había pasado 6 meses viviendo cerca de esa misma sucursal durante el rescate original años antes, y que entendía sus líneas de construcción, sus contratos y sus debilidades operativas mejor que la mayoría de los ejecutivos que actualmente cobraban salarios de ella. Miguel Ramos, y el capataz de la sucursal, le mostró a Fernando una pila de solicitudes de mantenimiento rechazadas, revelando que un sistema crítico de control de humedad había estado roto durante semanas porque el Departamento de Finanzas se negaba a aprobar fondos para reparaciones. Mientras tanto, Javier seguía diciéndole a la Junta que la sucursal funcionaba con un 96% de eficiencia. Un número que Isabella comenzó a darse cuenta de que había sido silenciosamente fabricado en lugar de medido. Sacó los mismos informes de eficiencia en su propia tableta, mientras recorrían la sucursal, cotejando las marcas de tiempo con la producción real, que podía ver con sus propios ojos. Y la brecha entre los números y la realidad se hacía más amplia con cada estación que pasaban. Comenzó a notar que gran parte de los datos que había utilizado para defender la fusión ya no coincidían con lo que estaba viendo con sus propios ojos. Sin embargo, el orgullo la mantuvo, discutiendo con Fernando de todos modos, insistiendo en que él podía permitirse el lujo de jugar al héroe porque ya no cargaba con la carga diaria de dirigir nada. Fernando no alzó la voz. Simplemente le sugirió que preguntara a los primeros 10 trabajadores que se encontrara qué pensaban realmente de la fusión. Esos trabajadores le dijeron que se les había pedido que capacitaran a un equipo externo, sin que se les informara que el mismo equipo al que estaban capacitando pronto los reemplazaría por completo. Cuando Isabella revisó la documentación, encontró su propia firma electrónica adjunta a ese plan de capacitación. Aunque Javier se lo había presentado solo como una expansión rutinaria de personal, Fernando no se burló de su confusión. Le dijo claramente que el mayor fracaso no era ser engañada en primer lugar, sino seguir defendiendo una mentira después de que la evidencia ya había sido puesta frente a ella. Isabella comenzó a cotejar documentos junto a él, y sus instintos analíticos impresionaron a Fernando más de lo que esperaba, convenciéndole de que no era una heredera descuidada, sino alguien que simplemente había confiado en las personas equivocadas durante demasiado tiempo. Antes de que abandonaran la sucursal ese día, Miguel entregó un informe de costes que mostraba que 48 millones de euros habían sido desviados silenciosamente del presupuesto operativo de la sucursal a una firma consultora cuya dirección registrada coincidía con la oficina legal privada de Javier. Más tarde, en una pequeña sala de conferencias dentro de la sucursal, Isabella confrontó a Fernando directamente, exigiéndole saber por qué un multimillonario usaría una chaqueta gastada, conduciría una furgoneta vieja
y se describiría a sí mismo como nada más que un restaurador. Fernando repitió su conversación original de la cena, casi palabra por palabra, recordándole que él solo había dicho que arreglaba sistemas rotos, nunca que era pobre, desempleado o que necesitaba su aprobación. Isabella se dio cuenta con creciente incomodidad de que había llenado cada hueco en esa descripción con su propio prejuicio en lugar de sus palabras. Fernando explicó brevemente que después de años de criar a una hija sola mientras construía su empresa, había aprendido que el dinero podía resolver innumerables problemas. Pero también empujaba a las personas a representar una versión falsa de sí mismas para una audiencia. Una vez que vendió su empresa, eligió vivir discretamente, conservando la misma furgoneta vieja que lo había acompañado en sus años más difíciles como un recordatorio de dónde venía en lugar de un disfraz para ocultar dónde se encontraba ahora. Le dijo que no buscaba a una mujer que amara su riqueza, sino a alguien que tratara a un camarero, a un trabajador de fábrica o a cualquier persona común con el mismo respeto que extendía a los hombres con trajes caros. Isabella preguntó casi con amargura si le había gustado verla humillarse, una vez que su identidad finalmente salió a la luz. Y Fernando respondió que no había sentido ninguna satisfacción en absoluto, solo una tranquila tristeza de que una mujer tan capaz como ella hubiera construido todo su sentido de valía en torno a quien creía que merecía su atención. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación porque no contenían ira, solo decepción. Y la decepción era algo con lo que Isabella rara vez se había permitido lidiar. Cuando Isabella lo acusó de ponerla a prueba en secreto esa noche en el hotel, Fernando negó rotundamente haber arreglado nada de eso, señalando que no había orquestado su encuentro, y ciertamente no había fingido ser pobre. Ella sola había transformado una conversación ordinaria en una prueba de carácter al elegir humillarlo frente a todo un vestíbulo. Por primera vez, Isabella no tenía una fecha límite de trabajo o una presión familiar detrás de la cual esconderse, y la acusación la incomodó. Sofía llegó en menos de una hora con una maleta cerrada de registros financieros. Su manera brusca y desapasionada de un modo que tranquilizó tanto a Fernando como a Isabella en medio de la creciente tensión, ya que a ella solo le importaba lo que los documentos realmente probaban, y no a quién podrían implicar. Sofía Ramos, la asesora legal de la empresa, se unió a la revisión y confirmó que el pago de 48 millones de euros por consultoría había pasado por 3 empresas fantasmas separadas antes de desaparecer. Una aprobación que llevaba la firma digital de Isabella, a pesar de su insistencia en que nunca la había firmado. Fernando descubrió que la firma había sido fechada durante una conferencia en Sevilla, donde Isabella había estado en el escenario pronunciando un discurso de apertura a esa misma hora, lo que demostraba sin lugar a dudas que sus credenciales administrativas habían sido utilizadas sin su conocimiento. Antes de que Isabella pudiera procesar las implicaciones, Javier llamó exigiendo que regresara a la sede de inmediato, advirtiéndole que Fernando la estaba manipulando para tomar el control de la empresa, y planeaba destituir a su padre en el momento en que la fusión fracasara, dividida entre el hombre que había construido su carrera y el hombre en quien su padre había confiado durante 8 años sin explicar nunca por qué. Isabella dudó, insegura de quién merecía su lealtad. Fernando no le pidió que confiara en él ciegamente. Simplemente le entregó copias de los datos brutos y le dijo que verificara cada cifra ella misma. Al salir de la sala, Isabella notó un correo electrónico abierto en una pantalla cercana, revelando que Javier ya había redactado su anuncio como directora ejecutiva, completo con una cláusula que le otorgaba silenciosamente el control total sobre las finanzas de la empresa. En ese momento, Isabella sintió un escalofrío al darse cuenta de que Javier estaba usando su propia ambición como una correa, dirigiéndola hacia decisiones que nunca habría tomado con claridad. Javier se reunió con Isabella en privado y admitió, casi casualmente, que había usado su cuenta, describiéndolo como una formalidad necesaria para cerrar el trato a tiempo en lugar de una traición. Le dijo que todo ejecutivo exitoso eventualmente tenía que aceptar decisiones incómodas, insistiendo en que 2.000 puestos de trabajo en Granada eran un pequeño precio a pagar por construir una empresa global. Prometió que una vez que ella se convirtiera en directora ejecutiva, podría restaurar discretamente una parte de esos trabajos.
siempre y cuando pasara por alto las irregularidades actuales y convenciera a su padre de que retirara a Fernando de la mesa de negociaciones. Se recostó en su silla de cuero mientras hablaba, completamente a gusto. Como si la conversación no fuera más que una negociación rutinaria entre colegas, que entendían cómo funcionaba realmente el negocio a puerta cerrada. Isabella se sentó frente a él con las manos fuertemente cruzadas en su regazo, recordando todos los años en que la había asesorado, elogiado sus instintos y defendido sus ascensos ante la Junta, y le repugnó darse cuenta de cuánto de esa mentoría había sido simplemente una inversión en un títere que pretendía controlar. Isabella se dio cuenta con un escalofrío de que Javier estaba usando su propia ambición como una correa, dirigiéndola hacia decisiones que nunca habría tomado con claridad. Casi al mismo tiempo, una fotografía de la cena benéfica llegó a la prensa, presentando a Fernando como un trabajador en apuros, que había intentado ascender por encima de su posición con la heredera Castillo. El video de Isabella declarando que él era demasiado pobre para salir con ella, también se filtró, aunque las imágenes de la digna y silenciosa partida de Fernando habían sido cuidadosamente recortadas. Los presentadores de los informativos nocturnos debatieron si la riqueza y la clase seguían importando en los consejos de administración modernos, utilizando las propias palabras de Isabella como eje de sus segmentos, mientras los comentaristas de negocios cuestionaban si Castillo Desarrollos podría sobrevivir al daño a su reputación. Además de una fusión ya frágil, Javier creyó que el escándalo empujaría a Fernando a retirarse de los asuntos de la empresa para proteger su privacidad. Sin embargo, la opinión pública se volvió bruscamente contra Isabella por su arrogancia. Los miembros de la junta directiva temieron que la controversia dañara la reputación de la empresa, y varios instaron a retrasar la confirmación de su ascenso hasta que la historia se calmara. Los medios de comunicación reprodujeron el clip durante todo el día, enmarcándolo junto a antiguas fotografías de Isabella en galas y cenas de premios, construyendo una narrativa de una heredera mimada, con poca consideración por las personas de menor estatus. Los reporteros acamparon frente al vestíbulo de la sede. Por primera vez en su carrera, Isabella comprendió lo que se sentía al ser reducida a un solo momento desprovisto de contexto, el tipo exacto de reducción que ella una vez había infligido a Fernando, sin pensarlo dos veces, sospechando que Fernando había filtrado las imágenes por venganza. Isabella fue a su oficina temporal y lo confrontó directamente. Él le mostró su teléfono, revelando que su propia asistente le había sugerido revelar públicamente su verdadero patrimonio neto para revertir la narrativa Y que Fernando se había negado. No quería que la historia se convirtiera en una en la que Isabella solo estaba equivocada porque había insultado a un multimillonario, ya que, según su razonamiento, ella habría estado igualmente equivocada si él realmente no hubiera ganado más que el salario mínimo. Esa única frase golpeó el corazón de su error más que cualquier acusación. Sofía rastreó más tarde el video filtrado, hasta una cuenta vinculada al equipo de comunicaciones que Javier controlaba discretamente, confirmando que él quería que tanto Fernando como Isabella fueran consumidos por el escándalo para poder obtener mayor influencia sobre el futuro de la empresa. Isabella tenía la opción de emitir un comunicado preparado culpando a todo el episodio de un malentendido privado, pero rechazó la mentira pulida y, en cambio, comenzó a escribir una admisión de responsabilidad con sus propias palabras. Antes de que pudiera publicarlo, la alarma de emergencia en la sucursal de Granada sonó, señalando que el sistema central de apuntalamiento había fallado en medio de una prueba de resistencia de un prototipo de construcción valorado en 200 millones de euros. El fallo del apuntalamiento amenazaba con destruir un prototipo de edificio por valor de decenas de millones de euros, si la línea de montaje se cerraba sin previo aviso. Y observadores federales junto con un importante cliente estaban presentes para presenciar la prueba en persona. Un fallo ahora podría costarle a Castillo Desarrollos el contrato más grande de su historia. Javier ordenó inmediatamente la evacuación de la dirección y anunció que la sucursal había sufrido un imprevisto mal funcionamiento técnico, esperando en silencio que el fallo procediera sin objeciones y obligara a la empresa a aceptar una valoración de fusión mucho más débil. Fernando sospechó en cuestión de minutos que el sistema no había fallado naturalmente, descubriendo que un comando de bloqueo remoto había deshabilitado por completo los sistemas de control de respaldo de la sucursal.
Debido a que Isabella había comenzado su carrera en ingeniería antes de pasar a la dirección, entendía la arquitectura del software de la sucursal lo suficientemente bien como para actuar inmediatamente junto a él. Ella y Fernando se dividieron las responsabilidades, con Fernando dirigiéndose a la bahía mecánica junto a Miguel, mientras Isabella coordinaba a los ingenieros, los representantes del cliente y el equipo legal desde la sala de control de arriba. Fernando se enfrentó a una elección imposible entre proteger el prototipo y mantener la línea operativa, hasta que encontró un viejo conducto de refuerzo que había sido físicamente retirado de los esquemas oficiales de la sucursal años antes. Los ingenieros a su alrededor gritaban números contradictorios mientras los medidores subían constantemente hacia el umbral de peligro. Y por un momento, toda la sala de control pareció contener la respiración, esperando su decisión. Isabella confirmó a través de archivos en papel que el conducto olvidado podía soportar con seguridad la presión durante exactamente 12 minutos. Tiempo suficiente para evitar un fallo catastrófico. Transmitió la información a Fernando por radio. Su voz más firme de lo que se sentía. Y en algún lugar debajo del ruido de las alarmas, se dio cuenta de que esta era la primera decisión en meses que había tomado usando su propio juicio en lugar de la hoja de cálculo de otra persona. A pesar de la advertencia de Javier de que ella asumiría la responsabilidad personal por cualquier daño resultante, Isabella autorizó la activación del antiguo sistema bajo su propio nombre, en lugar de traspasar el riesgo a un subordinado. Fernando y Miguel abrieron las válvulas mecánicas a mano, y la presión bajó justo segundos antes de que el prototipo cruzara el umbral del daño permanente. La prueba terminó con una producción ligeramente reducida, pero aún cumplió con todos los requisitos de seguridad, y el cliente acordó no cancelar el contrato por completo. Miguel se puso a su lado mientras fotografiaban el dispositivo desde todos los ángulos, insistiendo en que registraran el descubrimiento a través de los canales adecuados en lugar de simplemente entregarlo a la dirección. Un pequeño acto de terquedad procesal que luego resultaría esencial en los tribunales. Después, Fernando localizó un dispositivo de acceso remoto escondido dentro de un armario de control. Su código de identificación se remontaba directamente a un contratista que Javier había contratado personalmente. Isabella finalmente tuvo pruebas físicas de sabotaje. Pero Javier se movió primero, públicamente, afirmando que Fernando había orquestado todo el incidente para demostrar que la empresa dependía de su fondo para sobrevivir. La acusación ganó suficiente fuerza para retrasar la rendición de cuentas. Y antes de que Isabella pudiera responder, Ricardo sufrió un leve episodio cardíaco después de enterarse de que su propia sucursal había sido deliberadamente saboteada. Dejando a Isabella para entrar sola en la siguiente reunión de la junta, se sentó junto a su cama de hospital esa noche, sosteniendo su mano, mientras las máquinas emitían pitidos constantes a su lado. Y por primera vez, admitió para sí misma cuánto de su confianza siempre había dependido de saber que él estaría cerca para atraparla si caía. Al verlo dormir bajo delgadas mantas de hospital, Isabella comprendió que cualquier cosa que viniera después en esa sala de juntas, tendría que enfrentarla sin la red de seguridad en la que había confiado. Durante toda su carrera, Ricardo se estabilizó en el hospital. Pero los médicos le ordenaron evitar todo estrés, lo que significaba que no podía asistir a la votación decisiva que determinaría el futuro de la empresa. Javier aprovechó la oportunidad para convocar una sesión de emergencia, presentando a Fernando como un forastero desestabilizador, e instando a la Junta a aprobar la fusión ese mismo día, prometiendo a Isabella el título de directora ejecutiva si se ponía de su lado, públicamente. Si Isabella desafiaba a Javier sin pruebas irrefutables, corría el riesgo de perder tanto su posición como su acceso a los mismos registros que necesitaba para exponerlo. Fernando le dijo que podía usar su veto para bloquear la fusión de inmediato, pero hacerlo solo permitiría a Javier pintar a Isabella como una víctima indefensa, mientras conservaba discretamente su influencia desde las sombras. Y él quería que ella expusiera la verdad por sí misma, en lugar de ser rescatada de ella. Cuando Isabella le preguntó por qué todavía estaba dispuesto a darle una oportunidad después de todo lo que había hecho, Fernando explicó que el perdón y la confianza no eran lo mismo. Todavía no confiaba en ella, pero creía que una persona debía ser juzgada por las elecciones que hacía después de darse cuenta de que estaba equivocada, no simplemente por el error en sí. Sofía descubrió documentación que demostraba que Javier recibiría un bono de 32 millones de euros al finalizar la fusión.
Aunque aún no era suficiente para probar su participación directa en el sabotaje, Isabella regresó a la oficina de Javier y fingió aceptar sus términos, diciéndole que apoyaría el trato si él garantizaba su posición por escrito, y Javier, sorprendido por su aparente rendición, reveló que todas las cuentas y dispositivos de acceso relacionados serían borrados permanentemente inmediatamente después de la votación. Isabella grabó la conversación discretamente y en pleno cumplimiento de la ley estatal, luego entregó la grabación directamente a Sofía. Antes de que comenzara la sesión de emergencia, publicó una breve declaración pública propia, negándose a esconderse detrás de la fortuna de Fernando, como excusa por su crueldad anterior. Admitió claramente que había juzgado y humillado a un hombre basándose puramente en su apariencia, y que su comportamiento habría sido igualmente vergonzoso, fuera multimillonario o un hombre que vivía al día. La confesión enfureció a Javier, cuyo plan de dividirlos a ambos acababa de colapsar frente a toda la empresa. Cuando Isabella finalmente entró en la sala de juntas, Javier ya estaba sentado en la silla de autoridad, con una resolución presentada a cada miembro de la junta, pidiendo la destitución inmediata de Fernando, como asesor de la empresa. Javier abrió la sesión acusando a Fernando de manipular la deuda de la empresa para tomar el control a un precio reducido, presentando correos electrónicos alterados diseñados para hacer que pareciera que el propio Fernando había orquestado la crisis de la sucursal. Desde el principio, varios miembros de la junta, inquietos por la acusación, comenzaron a preguntarse si el Fondo Navarro de Preservación Cultural tenía la intención de reclamar la propiedad. Una vez que la fusión inevitablemente fracasara, Fernando tenía autoridad más que suficiente para dar por terminada la reunión. Sin embargo, permaneció en silencio, decidido a dejar que las pruebas, en lugar de la reputación, resolvieran el asunto. Había ensayado este momento durante semanas, seguro de que la ambición siempre prevalecería sobre la conciencia cuando ambos chocaran en una sala de juntas, y había construido todo su plan sobre esa suposición, sin conocer realmente a la mujer que tenía delante, confiado en que defendería su propio futuro. Javier llamó a Isabella para que hablara, esperando su apoyo total. En cambio, Isabella se puso de pie y sorprendió a la sala al admitir que su firma había aparecido en numerosos documentos fraudulentos sin su conocimiento. Se negó a esconderse detrás de esa excusa, reconociendo por completo que su propia ambición descontrolada había creado las condiciones que Javier explotó. Independientemente de quién hubiera introducido técnicamente los datos, luego retiró su nombre de la consideración para directora ejecutiva, hasta que se completara una investigación exhaustiva y se dio la palabra a Sofía, quien expuso metódicamente las pruebas pieza por pieza. Los 48 millones de euros canalizados a través de 3 empresas fantasma. El bono de 32 millones de euros que esperaba a Javier al finalizar la fusión, el acceso remoto y el dispositivo descubiertos dentro del sistema de control de la planta, con registros de inicio de sesión que se remontaban directamente al contratista contratado por Javier, una grabación verificada en la que Javier discutía abiertamente la eliminación de pruebas después de la votación, y finalmente, un plan oculto para vender la sucursal de Granada casi inmediatamente después de que se cerrara el trato. Un murmullo se extendió por la mesa a medida que cada nueva prueba aparecía en la pantalla. Y varios miembros de la junta que conocían a Javier desde hacía más de una década se quedaron inmóviles, incapaces de reconciliar los números frente a ellos con el hombre que les había estrechado la mano en las fiestas navideñas durante años. Un anciano miembro de la junta se quitó las gafas y se frotó los ojos, murmurando que él personalmente había garantizado la integridad de Javier durante su contratación. Un comentario que pareció avergonzar a Javier más que cualquier acusación que Sofía había lanzado. Javier insistió en que la grabación había sido manipulada. Pero Miguel presentó el dispositivo original junto con los registros de seguridad intactos, y expertos legales independientes confirmaron que la cadena de pruebas permanecía completamente intacta. Acostado, Javier recurrió a las amenazas, advirtiendo que si lo destituían, los bancos exigirían el crédito de la empresa y la llevarían a la bancarrota en 30 días. Fue en ese momento cuando Fernando finalmente habló, revelando que el Fondo Navarro de Preservación Cultural había comprado discretamente las obligaciones crediticias
a corto plazo de la empresa a esos mismos bancos 2 semanas antes, despojando a Javier de su última palanca por completo. Fernando tenía autoridad más que suficiente en ese instante para tomar el control total de Castillo Desarrollos directamente. Sin embargo, dejó claro que no usaría ese poder para vengarse de Isabella o de su padre. En cambio, propuso un nuevo plan de reestructuración, con la condición de que el futuro liderazgo se determinara por la competencia, la transparencia y un compromiso genuino con la protección de la fuerza laboral, en lugar de la lealtad personal o el linaje. La Junta votó para suspender a Javier, remitir inmediatamente el caso a los investigadores y cancelar formalmente la fusión. La seguridad escoltó a Javier fuera de la sala mientras él se volvía y le decía a Isabella que acababa de tirar por la borda su oportunidad de dirigir la empresa por un hombre que nunca volvería a confiar en ella. En cuestión de días, los investigadores federales abrieron formalmente un caso contra Javier por fraude electrónico y acceso no autorizado a sistemas corporativos. Y las empresas fantasma que Sofía había rastreado fueron congeladas en espera de una auditoría completa. El abogado de Javier emitió un breve comunicado afirmando que su cliente tenía la intención de cooperar plenamente, aunque las personas que habían trabajado junto a él durante años dudaban de la sinceridad de esa promesa. Isabella respondió simplemente que no lo había hecho para ganarse su confianza, sino porque finalmente había comprendido el tipo de persona en la que necesitaba convertirse. Fernando la miró con algo cercano al respeto por primera vez. Sin embargo, cuando ella se acercó a él después, todo lo que ofreció fue un recordatorio silencioso de que salvar a la empresa ese día no borraba lo que había sucedido la noche anterior. Después de la reunión, Isabella fue directamente al hospital y le contó a su padre toda la verdad sobre la cena benéfica, repitiendo palabra por palabra lo que le había dicho a Fernando esa noche. Ricardo estaba decepcionado, pero no enfurecido, diciéndole que su verdadero fracaso nunca se limitó a insultar a un hombre importante. Reveló exactamente cómo podría tratar a cualquiera que ella creyera que no le ofrecía nada de valor. Cuando finalmente preguntó por qué llamaba a Fernando Fernando, Ricardo explicó que 8 años antes, todos los asesores a su alrededor lo habían instado a cerrar la sucursal y proteger sus bienes personales. Sin embargo, solo Fernando encontró una manera de salvar el negocio sin sacrificar miles de medios de vida. Fernando había rechazado la presidencia y cualquier reconocimiento público, pidiendo solo que Ricardo dirigiera la empresa con gratitud en lugar de orgullo. Y fue ese principio, no, su fortuna, lo que le había valido el título de respeto. Isabella visitó más tarde a Fernando en el mismo taller de formación que su fondo financiaba discretamente, llegando sin comitiva, sin maquillaje preparado para las cámaras y sin un solo reportero a la vista. El taller olía a aceite de máquina y serrín fresco. Y un puñado de aprendices trabajaban silenciosamente en los bancos cercanos, sin darse cuenta de que estaban al alcance de la voz de una conversación. Ni Fernando ni Isabella se molestaron en bajar la voz. Ella se disculpó claramente por 3 fallos específicos: juzgarlo por su apariencia, humillarlo públicamente para afirmar su propio estatus y dudar de su carácter incluso después de que él había protegido su dignidad, cuando ella no le había mostrado ninguna de la suya. No ofreció ninguna explicación sobre la presión, la ambición o el haber sido manipulada por otros, entendiendo que cualquier excusa ahora solo disminuiría su responsabilidad. Le dijo claramente que no esperaba ni el perdón ni la continuación de nada romántico entre ellos. Él la escuchó sin interrumpirla, con las manos apoyadas en un banco de trabajo salpicado de piezas de repuesto, y cuando ella terminó de hablar, no se apresuró a llenar el silencio como ella esperaba. Fernando aceptó su disculpa, pero le recordó que la confianza solo podía reconstruirse a través de una acción constante sostenida en el tiempo, no a través de una sola conversación, por muy sincera que fuera. Le dijo que muchas personas aprendían a decir las palabras correctas después de ser atrapadas, y que la verdadera medida del cambio solo se revelaría en los meses en que nadie estuviera mirando y nada estuviera en juego. Isabella regresó a la empresa como vicepresidenta ejecutiva interina, rechazando deliberadamente el título de directora ejecutiva, que una vez había anhelado por encima de todo. Puso en marcha un plan de reestructuración completo, restaurando el presupuesto de mantenimiento de la sucursal,
protegiendo todos los puestos de trabajo en Granada y estableciendo un consejo de empleados con autoridad genuina para revisar futuras decisiones de despido. Miguel fue uno de los primeros empleados nombrados para el nuevo consejo, y en sus primeras reuniones no dudó en desafiar sus propuestas cuando creyó que aún favorecían las apariencias a corto plazo sobre la estabilidad a largo plazo. Una franqueza que Isabella antes habría encontrado intolerable, y que ahora agradecía genuinamente. Comenzó a celebrar sesiones abiertas, una vez al mes, donde cualquier empleado podía plantear sus inquietudes directamente sin la presencia de un gerente que filtrara sus palabras de antemano. Y lentamente la moral de la sucursal comenzó a pasar de la sospecha a la confianza cautelosa. Además, destinó su propio bono anual a un fondo de ayuda para los empleados perjudicados por la mala conducta financiera anterior. Una decisión que Fernando observó discretamente desde la distancia, sin ofrecer ningún favor especial a cambio. 3 meses después, Fernando llegó al taller de formación temprano una mañana y encontró a Isabella de rodillas, limpiando la grasa del suelo, sin darse cuenta de que él estaba de pie detrás de ella, sin cámaras, sin director de comunicaciones y sin audiencia de ningún tipo. Durante esos 3 meses, Isabella había pasado discretamente todos los fines de semana en ese mismo taller, aprendiendo a hablar con aprendices adultos, maquinistas y obreros sin una sola vez preguntar qué podían ofrecerle a cambio. Algunos sábados llegaba antes que los instructores, abriendo ella misma el taller con una llave que Miguel le había conseguido discretamente, barriendo los suelos y colocando las herramientas mucho antes de que cualquier estudiante entrara por la puerta. Nunca le mencionó esta rutina a Fernando, no dispuesta a convertir el cambio genuino en otra actuación para su aprobación. Mientras tanto, Castillo Desarrollos se recuperó constantemente. El contrato de 200 millones de euros se mantuvo, la sucursal de Granada permaneció abierta, y la investigación sobre Javier avanzó constantemente hacia un enjuiciamiento formal. La Junta volvió a ofrecer a Isabella el puesto de directora ejecutiva, y esta vez ella aceptó solo después de que la supervisión financiera se separara formalmente de la oficina ejecutiva, y el Consejo de Empleados obtuviera una voz vinculante permanente en las decisiones de la empresa. La votación se aprobó sin un solo desacuerdo. Un marcado contraste con la tensa y dividida sesión de meses antes, y varios miembros de la Junta admitieron en privado que la respetaban más por haber retrocedido la primera vez que por haber perseguido el título directamente. Fernando apoyó su nombramiento. No por afecto, sino porque ella había demostrado estar dispuesta a limitar su propia autoridad en aras de la rendición de cuentas. De pie en el taller esa mañana, Isabella se preocupó inmediatamente de que Fernando asumiera que ella había venido allí simplemente para impresionarlo. Pero él solo le entregó un trapo limpio y la ayudó a reparar un viejo compresor de aire sin una palabra de juicio. Por primera vez, los dos hablaron sin una sala de juntas, una fortuna o un título interponiéndose entre ellos. Isabella preguntó si él aún recordaba exactamente lo que ella le había dicho fuera de aquel hotel. Y Fernando admitió que algunas palabras nunca podrían olvidarse del todo, aunque aún podían convertirse en el punto de partida para una persona que decidiera no repetirlas nunca. Ella le dijo que ya no esperaba una segunda oportunidad en el romance, y que simplemente estaba agradecida de que él le hubiera dado una segunda oportunidad para convertirse en una mejor persona. Fernando se dio cuenta, al observarla, de que ya no buscaba su aprobación como antes. Él la invitó a tomar un café en una pequeña cafetería cerca del taller, dejando claro que no era una continuación de su desastroso primer encuentro, sino un comienzo completamente nuevo. La cafetería olía a granos tostados y canela, y el barista saludó a Fernando por su nombre, deslizando su pedido habitual por el mostrador, antes de que él terminara de pedir. Un pequeño detalle que le dijo a Isabella más sobre su vida fuera de las salas de juntas que cualquier declaración financiera. Se sentaron en una mesa de madera rayada cerca de la ventana. Por primera vez desde que se conocieron, ninguno de los dos revisó un teléfono ni miró hacia la puerta. Esperando que llegara alguien más importante, Isabella miró su misma chaqueta gastada y sonrió, comentando que esta vez finalmente era lo suficientemente madura como para no preguntar cuánto había costado. Y Fernando respondió que era afortunado de que se sintiera así, ya que sería ella quien pagaría el café. Semanas después, Ricardo los vio entrar juntos en la sede,
por vieja costumbre, comenzó a llamarle Fernando. Fernando lo detuvo suavemente y le dijo que dentro de la sala de juntas, Ricardo podía seguir llamándolo Fernando. Pero fuera de ella, era simplemente un hombre tratando de conseguir una segunda cita. Ricardo se rió por primera vez en semanas, el sonido resonando cálidamente por el vestíbulo. Y les dijo a ambos que tenía la intención de mantener a Fernando en esa promesa, ya que ver a su hija finalmente elegir la sustancia sobre la imagen valía más para él que cualquier fusión que hubiera firmado. Los empleados que pasaban por el vestíbulo esa mañana no notaron nada inusual, solo dos ejecutivos caminando uno al lado del otro, sin saber que estaban presenciando el tranquilo final de una historia, que había comenzado con un insulto público, y que casi le cuesta a una empresa su futuro. Isabella tomó su mano, y la historia no terminó con una boda apresurada o una declaración dramática frente a una audiencia. Terminó con dos personas entrando en un ascensor como iguales, sin llevar nada entre ellos más que honestidad. Ella pensó a menudo en los meses siguientes, en lo fácil que podría haber pasado el resto de su vida, sin aprender esa lección si un hombre cansado con una chaqueta gastada, simplemente hubiera discutido en lugar de irse en silencio. Isabella una vez había creído que la riqueza determinaba quién merecía un lugar en su vida. Al final, comprendió que el hombre más rico de cualquier sala nunca era el que tenía más dinero, sino el que mantenía su dignidad intacta. Incluso cuando alguien intentaba convencerlo de que no valía nada en absoluto,